Muy buenos días, bienvenidos a su espacio pedagógico del Instituto de la Visión. A partir de este momento y en los próximos 30 minutos, usted tendrá la oportunidad de conocer detalles de todo lo que tiene que saber en cuanto a cómo prepararse para una cirugía. Prepararse física y mentalmente para un procedimiento quirúrgico es un paso importante si se quiere lograr el éxito de este. Precisamente hoy nos acompaña la doctora Marta Monroy. Ella es médico especialista en anestesiología, quien nos va a dar a conocer todos los detalles de lo que tiene que ver con una cirugía. Doctora, muy buenos días. Muy buenos días, Aida. Doctora, inicialmente hablemos de la importancia, qué es lo que la persona debe saber en el momento en que va a una consulta preanestésica, qué es lo más importante que debe hacer cuando se va a someter a un tipo de cirugía. Bueno, Zaida, lo principal que deben tener en cuenta todos los pacientes es que una cirugía oftálmica es igualmente una cirugía, no es una cirugía pequeña, no es una cirugía mínima y por lo tanto requiere algún tipo de anestesia. Entonces no se debe subestimar el que sea una cirugía solo oftalmológica. Bueno, doctora, cuando una persona va a la consulta preanestésica, cuando va a su consultorio para que se valore, esa persona debe ir preparada con qué debe llevarle, qué le va a preguntar el médico anestesiólogo. Zaida, en la consulta preanestésica tenemos varios puntos en cuenta. Lo principal es que vamos a preguntar los antecedentes, tanto personales como familiares de cada paciente, es decir, de qué enfermedades padece, qué enfermedades ha sufrido o presenta en el momento y sus familiares qué enfermedades padecen. Por ejemplo, como la diabetes mellitus, que es la que se considera como el azúcar en la sangre, o la hipertensión arterial, que es lo que conoce la gente como presión alta. Estos antecedentes son sumamente importantes al momento de ser llevado un paciente a cirugía. Luego de preguntar los antecedentes, preguntamos los antecedentes quirúrgicos y qué tipos de anestesias fueron utilizadas durante estos procedimientos quirúrgicos, ya que cada procedimiento conlleva un tipo de anestesia. Preguntamos si hubo alguna complicación en este tipo de cirugías, tanto en la cirugía como en la anestesia. Luego de esto procedemos a hacer un examen físico detallado y encaminado a la parte anestésica, que es la toma de presión arterial, la revisión del paciente en su sistema, tanto la parte pulmonar, su corazón y la parte de vía aérea, que es muy importante para nosotros los anestesiólogos. Una vez hecho esto, vamos a revisar los exámenes laboratorio o paraclínicos para mirar que estén dentro de los parámetros normales y el paciente no sea sometido a la cirugía con algún riesgo adicional. Es importante que los pacientes tengan claro la cirugía que se le va a realizar, pues hay muchos pacientes que solo comentan que se le va a hacer una cirugía en el ojo. Resulta que en las cirugías hay muchas cirugías oculares. Eso es algo importante. Segundo, ¿qué ojito es el que va a ser operado? Muchas veces llegan a consulta sin saber realmente cuál es el ojo que le van a operar. Y lo otro que hay que tener muy en cuenta es que cuando el paciente llega a la consulta debe tener claro qué medicamentos está tomando, con qué frecuencia los está tomando y qué dosis está utilizando. Es muy común que el paciente refiera que toma una pastillita blanca, que es muy chiquitica, no le saben el nombre, o no sabe de cuánto es el medicamento ni cuánto se toma, o una pastillita por ahí. Lo otro a tener en cuenta es que los pacientes por lo general no comentan cuando están consumiendo algún medicamento natural. Y los medicamentos naturales también en algunos casos, no todos, presentan contraindicaciones con respecto a la anestesia. Entonces eso es importante. En el caso, doctora, de las cirugías oftalmológicas que nos ocupan en la mañana de hoy, ¿podemos decir que en algún momento existe algún tipo de riesgo para algunos pacientes por la anestesia que no puedan someterse a esta cirugía? Zaida, realmente riesgos absolutos como tal o contraindicaciones absolutas para la cirugía o para la anestesia no hay. Precisamente esa es la finalidad de la consulta preanestésica, determinar qué paciente está sometido a un riesgo adicional de los riesgos habituales de una cirugía. Pero riesgos absolutos o contraindicaciones absolutas no hay, porque cualquier paciente que en su momento presente una contraindicación, esta debe ser manejada, debe ser corregida, su enfermedad de base o la contraindicación que esté presentando para luego ser programado o buscar una técnica tanto quirúrgica como anestésica que se adapte a los requerimientos de cada paciente. Vamos enseguida a unos importantes mensajes comerciales y ya regresamos con nuestra invitada de hoy.
Continuamos en su programa pedagógico del Instituto de la Visión del Norte. Los pacientes fumadores deben dejar de hacerlo antes de someterse a una intervención quirúrgica. Esto para evitar cualquier tipo de riesgo o complicación posterior. Los médicos aconsejan a sus pacientes sobre los beneficios de dejar fumar antes y después de la cirugía. Los cigarrillos aumentan el nivel de monóxido de carbono en la sangre y disminuyen los niveles de oxígeno. La disminución del oxígeno incrementa la posibilidad de un ataque al corazón. Fumar también puede retrasar la curación de heridas quirúrgicas e incluso aumentar el riesgo de infección. Por último, el tabaquismo aumenta el riesgo de problemas pulmonares como la neumonía. Así que si la gente puede dejar de fumar, esto puede realmente reducir sus probabilidades de tener este tipo de complicaciones. Bueno, básicamente lo que se requiere es que el paciente fumador, que normalmente ya tiene sus antecedentes de tabaquismo, que no van a ser fácilmente eliminables esos hábitos, lo usual y lo requerido es que ese paciente, por lo menos un mes antes de que nosotros lo veamos en la consulta, el paciente esté encaminado a la suspensión del hábito del cigarrillo. ¿Por qué razón? Porque el paciente que suspende el tabaco de forma voluntaria va a tener una mejor respuesta a la capacidad pulmonar, y básicamente lo que queremos es que el paciente, cuando esté en cirugía, nos respire mejor, y básicamente lo que queremos es que ese paciente se sienta confortable dentro del ámbito quirúrgico. Obviamente el paciente que elimina la suspensión del tabaco durante unos meses o días antes va a tener menor incidencia en la tos, y por ende el procedimiento puede ser mucho más aceptable y puede ser más llevadero. Si nos presenta tos durante el ámbito transoperatorio, el paciente puede verse abocado a algunos riesgos de tipo intraoperatorio, por ejemplo, que se mueva, que la cirugía de pronto no salga con el debido éxito posible, y básicamente lo que queremos es que el paciente pueda estar en unas condiciones un poco más controladas. Sabemos que el dejar de fumar no es fácil, pero cuando el paciente se enfrenta a una decisión quirúrgica y cuando se enfrenta a la salud, debe considerar esa posibilidad como algo muy importante. Seguimos aquí en su programa pedagógico del Instituto de la Visión. Bueno, doctora, continuando con todas estas inquietudes que siempre surgen cuando una persona se va a someter a una cirugía, podemos informarles a nuestros televidentes, a nuestros usuarios que nos están viendo en este momento, qué tipo de anestesia se utilizan cuando se va a realizar una cirugía, en este caso de la visión. Zaida, el tipo de anestesia se elige dependiendo del tipo de cirugía que se va a hacer. Hay muchos tipos de cirugía, por ejemplo, ahí está la cirugía de extracción de cataratas, que hay varias técnicas, hay varios tipos de lente, dependiendo del tipo de lente y la técnica quirúrgica, si es la anestesia. Hay una anestesia que es solo con sedación y se colocan unas goticas tópicas en el ojito y con eso basta, porque son unas incisiones pequeñas y con eso es posible realizar la cirugía. Hay unas cirugías que requieren unas incisiones, o por decirlo así, unas heridas un poco más grandes, entonces ya requieren una anestesia un poco más fuerte, para hacerme entender, y se realiza lo que llamamos nosotros el bloqueo paravulvar, que consiste en dar 2 pinchacitos bien pequeños alrededor, y aclaro que es alrededor del ojo, no en el ojo, en la parte superior e inferior del ojo, y se coloca un anestésico en la parte de detrás del ojo del globo ocular. Esto va a permitirnos que el ojito quede quieto y cerrado y que el paciente no sienta ningún tipo de dolor ni manipulación durante la cirugía. Todos estos procedimientos van siempre acompañados de una sedación, por eso es muy importante también el ayuno, porque todos los pacientes van a ser sedados, aunque no sea una anestesia general, requieren el ayuno para que ellos estén más cómodos, más confortables y toleren mejor el procedimiento quirúrgico. También hay cirugías dependiendo pues de lo que vayan a hacer, o incluso las de estrabismo en los niños, que requieren anestesia general. ¿Este tipo de anestesia, doctora, se decide previamente en la consulta preanestésica o se decide en el momento ya que se va a hacer la cirugía? El tipo de anestesia se decide en el momento de la consulta prequirúrgica, porque ya en este momento está decidido el tipo de cirugía. Sin embargo, esto debe ser de común acuerdo tanto con el cirujano, en este caso con el oftalmólogo, como con el paciente, que estén de acuerdo con la técnica quirúrgica. Y esto no es definitivo, aún en el momento de la cirugía, si se presenta alguna variedad de lo que hayamos visto en el momento de la consulta preanestésica, es posible que se cambie la técnica quirúrgica en último momento.
Doctora, ahora hablemos de qué tipo de exámenes se requieren que un paciente que va a ser sometido a una cirugía, en este caso oftalmológica, necesita presentar en esta consulta preanestésica. Zaida, los paraclínicos están determinados realmente por la edad del paciente y también por el tipo de cirugía que se va a realizar. En términos generales, lo mínimo que se le pide a cualquier tipo de paciente, a cualquier edad, es un hemograma completo, que es donde vemos el nivel de hemoglobina y de hematocrito de los pacientes y la cantidad de plaquetas. Pedimos un tiempo de sangría, que es lo que nos da una idea del tiempo que se demora un paciente en coagular, por decirlo así, y una glicemia, que es un azúcar en sangre. Esto para cualquier tipo de edad. Si ya son pacientes mayores de 65 años, en hombres o mujeres mayores de 60, se adiciona un electrocardiograma para mirar que la parte hemodinámica, que la parte de su corazón esté funcionando adecuadamente. ¿Y estos exámenes, doctora, tienen algún tiempo de validez? ¿Estos exámenes se vencen si un paciente se los hace con mucha anterioridad? ¿Cómo se maneja esto? Zaida, lo ideal es que el laboratorio sea realizado lo más próximo al momento de la cirugía. Sin embargo, hay que tener en cuenta que estos exámenes de sangre tienen una validez aproximada de 3 meses y el electrocardiograma tiene una validez más o menos aproximada de 6 meses. Decisiones acertadas en cuanto a las medicaciones que está tomando el paciente son muy importantes para lograr el éxito de una cirugía. Por eso usted no debe suspender sus medicamentos sin consultarlo al médico. Veamos la siguiente nota. Antes de la cirugía, en las consultas preoperatorias, el paciente debe detallar los medicamentos y si padece de alguna enfermedad o alergia conocida. Este es uno de los pasos más importantes que deben darse antes de someterse a una intervención quirúrgica. En buena parte de ello dependerá el éxito de la operación y la recuperación posterior. Bueno, básicamente los pacientes que llegan aquí al Instituto de la Visión son los pacientes que pueden estar en los extremos de las edades. Extremos de las edades comprenden los niños muy pequeños o pacientes de muy alta edad o pacientes ya en la etapa productiva de adulto mayor. El adulto mayor generalmente conlleva una cantidad de patologías, una cantidad de necesidades de tipo de medicamentos, utilización de medicamentos. Estos pacientes, recordemos que pueden ser diabéticos, pueden ser hipertensos. Esos pacientes están polimedicados, muchos de ellos hipertensos toman 2 y 3 medicamentos. Entonces la suspensión de los medicamentos va de acuerdo a la patología que el paciente experimente. Sin embargo, habrán algunos medicamentos que se suspenden por razones obvias. Por ejemplo, en el diabético es importante que esa persona que utiliza medicamentos para el azúcar nos notifique, nos los informe a nosotros los anestesiólogos, suspenda de forma temporal ese tipo de medicamentos y bajo orden médica va a reiniciarlo. El paciente hipertenso normalmente nosotros no le suspendemos los medicamentos porque es un paciente que necesitamos que tenga unas cifras de presión óptimas tanto en el preoperatorio, en el trasoperatorio como en el postoperatorio para que la recuperación de este tipo de patologías sea mucho mayor. En los pacientes que están recibiendo algún otro tipo de medicamentos como antiagregantes plaquetarios, como por ejemplo la aspirina u otro tipo de medicamentos, nosotros los anestesiólogos en la consulta preanestésica determinamos si definitivamente debe suspender de alguna forma ese tipo de medicamentos, sopesando riesgo-beneficio. Si el paciente generalmente es un paciente cardiópata, es un paciente que ha sido revascularizado, le han hecho bypasses coronarios, nosotros por seguridad es probable que no hagamos la suspensión de la aspirina o del ASA, como la gente lo conoce, la aspirineta, la cardioaspirina. Si el paciente de pronto tiene un factor de riesgo mucho más disminuido, no es un paciente revascularizado, no es un paciente que tenga una posibilidad de un reinfarto o de una nueva complicación de tipo coronario, es probable que nosotros, en aras de que no vaya a sangrarnos el paciente, suspendamos el medicamento. Esas serían las condiciones en las cuales nosotros de alguna forma tomaríamos esa decisión. Obviamente es una decisión concertada, una decisión que debe estar sujeta a la aprobación tanto de parte del paciente. Esos pacientes normalmente vienen ya medicados con médicos o con facultativos externos. Nosotros eso todo lo evaluamos en el momento de la consulta preoperatoria. Continuamos en su programa pedagógico del Instituto de la Visión.
Doctora, ¿existen algunas recomendaciones especiales, sobre todo en aquellos pacientes que padecen de algún otro tipo de enfermedad y que vayan a ser sometidos a una cirugía de oftalmología, como en este caso? Sí, Zaida, nosotros ordenamos los laboratorios que son los que se le ordena al común de la gente, pero si el paciente sabe que padece alguna otra enfermedad o tiene algún otro examen adicional, es recomendable que en la consulta preanestésica lo traiga y lo muestre para poder así determinar alguna otra conducta que sea necesaria. Ok, doctora. Bueno, hay muchas dudas en algunos pacientes en el caso de la cirugía, que si la anestesia que le colocan les va a permitir a ellos de inmediato recuperarse e irse para su vivienda, o si van a permanecer mucho tiempo en la clínica. ¿Esto cómo se maneja, sobre todo en las cirugías de oftalmología? Zaida, el tipo de recuperación o el tiempo de recuperación está determinado por el tipo de anestesia o la técnica que utilicemos. Es decir, si el paciente solo se utiliza una anestesia tópica con una sedación muy suave, prácticamente a los 20 minutos de haber terminado el procedimiento, el paciente puede ir a su casa. Pero si estamos hablando de la recuperación de un bloqueo paravulvar, requiere un poco más de tiempo, alrededor de 45 minutos o una hora, y en el caso de una cirugía general puede incluso requerir hasta 2 horas de recuperación hasta que podamos verificar que no está bajo los efectos de ninguno de los medicamentos anestésicos y el paciente puede deambular solo e ir a su casa. Entonces esto está determinado realmente por la técnica anestésica. Ahora vamos nuevamente a un corte de comerciales y ya regresamos. Seguimos en su programa pedagógico del Instituto de la Visión del Norte. Una persona que va a ser sometida a una intervención quirúrgica, ¿hasta qué momento debe consumir alimento? Veamos la siguiente nota. Una de las principales indicaciones preoperatorias es el ayuno, el cual permitirá tener un paciente con el estómago vacío. Sucede que durante la anestesia es posible que sea necesario manejar la vía aérea, por ejemplo, al administrar anestesia general. En este estado, el paciente no respira por sí mismo y es el anestesiólogo el encargado de hacerlo. Uno de los riesgos de esta maniobra es que el contenido gástrico pase a los pulmones, generando una neumonía aspirativa, que puede ir desde pasar desapercibida hasta requerir ventilación mecánica y hasta la muerte. El ayuno para nosotros es completamente importante porque del ayuno depende el tipo de técnica anestésica que nosotros podamos ofrecer. Básicamente todos los pacientes entran con un pronóstico, una técnica anestésica. En el Instituto de la Visión realizamos la técnica generalmente un 80% en bloqueos regionales, lo cual requiere que el paciente esté despierto, esté colaborador y de alguna forma hacemos una pequeña sedación para que el paciente esté confortable y esté tranquilo. Sin embargo, no estamos exentos que ese paciente pueda terminar bajo una anestesia general y bajo las condiciones de anestesia general óptimamente debemos tener un estómago vacío, ya que el inconveniente de la regurgitación o el vómito que pueda producir ese paciente en el trasoperatorio en estado de anestesia general nos podría llevar a complicaciones de índole pulmonar. Con esto lo que quiero decir es que estos pacientes de forma óptima deben tener un ayuno en lo posible de 8 horas con anticipación. O sea, los pacientes deben venir con un ayuno de 8 horas para que el éxito de la cirugía, tanto como de la anestesia, sea lo más óptimo posible. Este paciente que va a venir en horas de la tarde a cirugía, normalmente se le recomienda que haga una pequeña ingesta de alimento a las 6 de la mañana, normalmente un café sin leche, un tinto o una bebida muy suave, obviamente acompañado de una pequeña galleta, un pequeño panecillo, alguna cosa de esta que no sea de difícil digestión y obviamente no debe abordar el almuerzo de ninguna forma, debe venir en completa ayuno, no debe almorzar para que su procedimiento tanto quirúrgico como anestésico sea el más óptimo posible. Seguimos con la doctora Marta Monroy, quien es médica anestesióloga, hoy conociendo todas las recomendaciones, todo lo que usted debe tener en cuenta al momento de realizarse una cirugía. Doctora, ¿existe algún tipo de complicación que se pueda presentar como consecuencia de la anestesia que se le aplica a un paciente? Zaida, sí. Toda técnica anestésica, por muy mínima
invasivamente hablando que sea, tiene algún tipo de riesgo. ¿Como cuáles? Puedes hacer una reacción alérgica a cualquiera de los componentes que estamos utilizando, incluso si previamente no tienes un historial de un antecedente alérgico, ¿sí? Aparte de las reacciones alérgicas, puedes presentar, estamos hablando de un bloqueo paravulvar, se puede presentar lo que se llama un hematoma, que este puede ser leve, moderado o muy grande, incluso requiriendo que se suspenda el procedimiento quirúrgico si es un hematoma ya de mayor tamaño. Por lo general estos pueden ser manejados en cirugía, se controlan en cirugía y casi nunca requieren la suspensión del procedimiento quirúrgico, pero sí es una complicación. Puede haber infección en el sitio donde estamos aplicando la anestesia, ya esto es algo más, es una complicación tardía, no se presenta en el mismo momento. Eso en cuanto a la parte de complicaciones. En cuanto a los efectos de la anestesia, pues los pacientes van a estar sedados, pueden incluso no recordar episodios del procedimiento quirúrgico, y de hecho eso es una de las metas que nos proponemos para que el paciente no tenga ningún estrés ni tenga recuerdos desagradables del procedimiento quirúrgico. Entonces se puede presentar amnesia, puede haber un poquito de sueño, lo que llamamos somnolencia, un poquito de sedación. Por eso es que requerimos que estén un ratico después de la cirugía en la recuperación para verificar que ya no esté bajo estos efectos y pueda ir a su casa. Si estamos hablando de una anestesia general, todo esto se maximiza porque la anestesia general son muchas más drogas que se colocan y las dosis que se utilizan mucho más grandes. La anestesia general por lo general implica que el paciente tiene que ser intubado o se le coloca un dispositivo que se llama máscara laringea. Eso implica que el paciente lo tenemos que ventilar nosotros a nivel pulmonar. Entonces pueden presentarse complicaciones a este respecto cuando los pacientes tienen gripa, que es algo muy importante que le recalcamos que por favor no tenga gripa, porque esto nos va a dificultar la técnica anestésica, o en el caso que tengan su ayuno adecuado, porque en el momento de dormir al paciente cualquier tipo de alimento o líquido que tengan en su estómago puede pasar, puede ser expulsado o incluso puede pasar a la parte del pulmón, y esto sí es una complicación grave. Entonces por eso es que recalcamos tanto que el paciente no tenga gripa y tenga un ayuno completo y adecuado. Ok, doctora. Aunque las recomendaciones, las indicaciones para prepararse para una cirugía varían de un cirujano a otro, es importante que usted tenga en cuenta todas estas recomendaciones que se le han hecho en el día de hoy, y sobre todo las recomendaciones que son también importantes, que tienen que ver con el aseo. Veámoslo en la siguiente nota. ¿Qué medidas de higiene se deben aplicar antes de una operación oftalmológica? A nivel de aseo no pueden venir maquilladas, si son mujeres no pueden venir con pestañina, si tienen algún problema de que ven alguna caspita o alguna secreción en el ojo deben avisar al médico para que el médico observe esto y diga si lo puede operar. No pueden venir maquilladas, la cara debe lavarse el día anterior obviamente. Los pacientes que van a ser intervenidos quirúrgicamente es recomendable lavarse la cabeza un día antes de la cirugía con un champú suave para evitar molestias después de la cirugía. Mínimo deberán lavarse nuevamente la cabeza unos 3-4 días después de la cirugía. Continuamos en su espacio pedagógico del Instituto de la Visión del Norte. Ya para concluir, doctora, recalquémosle a nuestros televidentes, a nuestros usuarios, las recomendaciones que deben tener en cuenta cuando se vayan a someter a una cirugía. Zaida, lo más importante es que el paciente recuerde las recomendaciones dadas en el momento de la consulta, tanto prequirúrgica como preanestésica. ¿Qué es lo más importante? En la parte preanestésica, el ayuno. El paciente recuerde que debe tener las horas de ayuno tanto de líquidos como de sólidos, y eso incluye el agua. Muchos pacientes preguntan que si incluso el agua, sí, incluso el agua no debe ser consumida previo a una cirugía. Deben recordar, si son hipertensos, tomar sus medicamentos de la presión. Los medicamentos de la presión nunca deben ser suspendidos, salvo que un médico haga la recomendación. Pero si nunca no se ha hecho esta recomendación, el medicamento no debe ser suspendido. Y en el caso de los pacientes diabéticos, en este caso sí,
tanto la insulina como su medicamento del azúcar no debe ser tomado en el momento de la cirugía, salvo que algún médico le diga lo contrario. Esto es para tener en cuenta, son pacientes que van a ser sometidos al ayuno y al tomar un medicamento que le baje el azúcar, los pacientes pueden tener alguna complicación intraoperatoria. Bueno, hemos llegado así al final de su espacio pedagógico del Instituto de la Visión. Hoy con la doctora Marta Monroy, a quien le agradecemos por su participación en este programa. La invitación es para que ustedes nos acompañen en una próxima emisión donde les estaremos entregando nuevas recomendaciones para su salud.